Comenzamos y seguimos con el estudio de las enseñanzas de los sabios del pueblo de Israel, de bendita memoria. La paz sea con ellos, su mérito nos proteja. Saludos cordiales para todos, que haya muchas bendiciones en su vida y que esta enseñanza de la sabiduría del cielo, ¿cierto? De la sabiduría de la Torá, de los secretos de la Torá, nos ayude a todos como conjunto, como humanidad, que sea aplicada con el tiempo, con un trabajo, con una transformación, toda esta enseñanza en nuestra vida. Tenemos que incluirlos todos porque somos parte de Adam Arishon. Y como se enseña en la Cábala, en estos tiempos estamos en la era mesiánica y estamos corrigiendo, haciendo el tikkun de los talones de Adán. Muchas bendiciones para todos. Que el Gegula Neshamot, la rotación de las almas que estamos viviendo, haya un despertar en muchas personas en la humanidad para la elevación de conciencia y obviamente para amar al Creador con todo, ¿cierto? Y amar a nuestro prójimo. Así que comenzamos con las enseñanzas del rabino Moshe Jail Luzzatto, conocido por el acrónimo de Ranjal. Sobre el amor al prójimo debemos dirigirnos principalmente a su obra cumbre de ética y espiritualidad, el Mesilat Yesharim, la senda de los rectos. El Ranjal no trata el amor al prójimo como un concepto aislado, sino como una parte fundamental de la piedad, Hasidut, y la rectitud de carácter. La enseñanza del Ranjal sobre el amor al prójimo, la eliminación de la envidia y el egoísmo. Para Rabbi Moshe Haim Luzzatto el Ranjal, el verdadero obstáculo para amar al prójimo no es el odio activo, sino el egocentrismo natural de cada ser humano. En el capítulo sobre Nekiyut, la pureza de carácter, explica que para cumplir con el precepto de la Torá, que se encuentra en Baikra, que Baikra significa y llamó, que fue traducido en las Biblias cristianas como Levítico, capítulo 19, el pasaje 18, no te vengarás y no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. Entonces, aquí vemos que lo que dice la Torá, los 5 libros de Moshe, sabemos que el Tanaj es la Biblia, ¿cierto? Pero la Torá son los 5 libros de Moshe, estamos en Baikra, donde está, ¿cierto? Esta enseñanza dice, no te vengarás, ¿ya? Entonces, para que podamos, ¿cierto?, subir de nivel espiritual y hacer un trabajo conforme a la enseñanza de la sabiduría del cielo, no debemos vengarnos de nadie y no tampoco guardar rencor con nadie, ¿ya? ¿Quién habitará en tu monte santo? El limpio de palmas y puro de corazón, que no ha tomado el nombre del Eterno en vano y no ha jurado para mentir o para engañar. Entonces, no hay que guardar rencor y no vengarnos de nadie. Es muy importante. Y después viene ese precepto negativo, ¿cierto? En la parte negativa. Y después viene lo positivo. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que estamos viendo en estos estudios, ¿cierto? Entonces, y después, obviamente, que lo decreta esto, que lo enseña, está el nombre del Eterno. Ki ani Hashem. Yo soy Hashem. Uno debe alcanzar un nivel de madurez espiritual, donde el bienestar del otro te alegre tanto como el propio bienestar. Rabí Moshe Haim Luzzatto al Ranjal enseñaba que la prueba de fuego del amor al prójimo es cómo reaccionas ante el éxito de otras personas. Si sientes una punzada de incomodidad cuando a tu vecino le va bien, todavía hay
egoísmo que purificar. O sea, si sentimos cualquier cosa extraña, cuando al vecino, cuando a mi hermano, cuando a un familiar, cuando a un compañero de trabajo, incluso con los hijos o al revés, ¿cierto? O los padres, ¿les va bien? Si sentimos algo extraño, es que tenemos que purificar nuestro egoísmo. O sea, tenemos que trabajar en nosotros mismos. El amor auténtico hacia los demás significa que no deseas que la bendición de otra persona disminuya para que tú te sientas superior. El principio del daño invisible. El Ranjal conecta directamente el amor al prójimo con la honestidad interpersonal. Explica que muchas personas que se consideran buenas, entre paréntesis, dañan a su prójimo, sin darse cuenta a través de dinámicas sutiles. En los negocios y el trato diario, buscar el beneficio propio a expensas de la ignorancia o debilidad de otra persona es una falta directa de amor al prójimo. El chisme y la palabra sutil. Abaj Leshon Arra. No se trata solo de no inventar mentiras de nuestro prójimo, que no sea así nunca, sino de sembrar dudas o desconfianza sobre los demás mediante insinuaciones o comentarios pasivo-agresivos. ¿Ya? O sea, inventar cosas sobre el prójimo. Pasivo-agresivo. La regla de oro aplicada a la realidad. Moshe Hail Upsato el Ranjal exige una honestidad brutal con uno mismo. Propone un ejercicio mental continuo antes de actuar, antes de hablar o tomar cualquier decisión que afecte a otra persona. Debes ponerte exactamente en su lugar. O sea, debemos siempre, antes de hacer algo, antes de hablar o tomar una decisión que afecte al prójimo, a otro ser humano, debemos todos nosotros ponernos en su lugar. Si fuéramos nosotros quienes estuviéramos en esa posición, aquí hay 3 preguntas importantísimas. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? ¿Con qué paciencia? ¿Con qué generosidad? ¿Ya? Tenemos que meditar mucho en esto. Si fuéramos nosotros quienes estuviéramos en esa posición de la otra persona, la situación que está viviendo, sea la que sea, ¿cierto? Debemos hacernos estas preguntas. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? O sea, poniéndonos en el lugar de lo que está viviendo esa persona. ¿Con qué paciencia? ¿Con qué generosidad? ¿Ya? El Rajá sostiene que cualquier estándar de exigencia, juicio o rigidez que apliquemos a los demás, pero que suavicemos para nosotros mismos, es una distorsión del amor al prójimo. ¿Ya? Para el rabino Jair Sato, el amor al prójimo no es una emoción pasiva o idílica. Es un trabajo consciente de deconstrucción del ego, o sea, de nuestro ego, desarmar nuestro ego, deshacer el ego. Pero dice, es un trabajo consciente, es un trabajo. Debemos estar conscientes que debemos deconstruir, debemos desarmar, debemos deshacer analíticamente nuestro ego. A limpiar el corazón de la envidia, la codicia, la ambición, ¿cierto? El resentimiento tiene que ver con el rencor, el encono, el resquemor, la amargura. Y el orgullo es la soberbia, la arrogancia, la altivez, la vanidad, la petulancia, el engreimiento. El amor fluye de forma natural, ¿ya? Estas cualidades negativas, ¿cierto? Estas dos negativas, que es la envidia, el resentimiento y el orgullo, debemos limpiar nuestro corazón. Leptaor, un corazón puro. No debe existir en nosotros ni la envidia, ni el resentimiento, ni el orgullo, ¿ya? Entonces, el amor fluye de forma natural, viendo en el bienestar del prójimo una extensión de la propia alegría. Terminamos, ¿cierto?, con esta enseñanza del Ranjal, y ahora vamos con el rabino Yehudá Sivi Brandwein, 1903-1969. A la enseñanza sobre el amor al prójimo se comprende desde la mirada de la Cábala, Ninajuda y el Hasidismo,
como principal discípulo y cuñado del célebre rabino Yehudá Ashlag, el Baal Azulam, autor del comentario del Zohar, el Rab Brandwei heredó y encarnó la idea de que el amor al prójimo no es solo un mandamiento ético, sino el motor metafísico para la corrección del universo y la vasija indispensable para recibir la luz divina. ¿Ya? El motor metafísico. Sabemos cuál es la función del motor, ¿cierto? Para que funcione un vehículo, en el caso espiritual es el motor del alma, para la corrección del universo, el Tikkun Olam, de los universos, de los mundos superiores también. Y la vasija indispensable para recibir la luz divina. Para el Rab Brandwei, el amor al prójimo se fundamenta en los siguientes conceptos claves. La transformación del deseo de recibir a compartir. Siguiendo la enseñanza de su maestro, explicaba que el ser humano nace con una naturaleza innata llamada Ratzon Le'achil, el deseo de recibir solo para uno mismo, que es la raíz de todo egoísmo, separación y sufrimiento. El precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo es la herramienta que el Santo, el Bendito, el Eterno, bendito su nombre, nos dio para transformarnos esa naturaleza en Ratzon Le'ashpia, el deseo de compartir y otorgar. ¿Ya? El Rab Brandwei enseñaba que el amor verdadero no es un sentimiento romántico, sino un acto o acción de emulación de la luz. Acordemos, emular los 13 atributos de misericordia y todos los atributos del Creador, ¿cierto? Bondadoso, benigno, generoso, perdonador, nos trata con amor, tiene paciencia con nosotros, es tolerante con cada uno de nosotros. Nosotros debemos imitar eso con el prójimo, ser tolerante, ser paciente, ver la chispa divina que hay en cada ser humano y imitar, emular en nuestra vida diaria, vivir los 13 atributos, vivir los atributos de bondad, de misericordia, de tolerancia, de amor y de respeto que también tiene el Creador con nosotros. Dado que el Creador bendito, el Santo, el Eterno, el Todopoderoso, solo otorga y no necesita recibir de nosotros nada. Nosotros debemos asemejarnos a Él, el bendito, el Santo, el Eterno. Yud-Kei Bat-Kei, el nombre inefable. Y nos conectamos con su abundancia únicamente cuando nos convertimos en canales de entrega hacia los demás. O sea, para que esta realidad física, este mundo físico del 1%, Malhut en el árbol de la vida, para que haya abundancia, Shefa, únicamente cuando nos convertimos en canales, todos sabemos lo que es un canal, ¿cierto? Algo que lleva agua, que transporta, canales, ¿cierto? Entonces tenemos que ser canales de entrega hacia los demás. ¿Para qué? Para que haya abundancia en la humanidad. El prójimo como el espejo del alma. En la cosmovisión cabalística del rabino Brandwei, las almas no están verdaderamente separadas. Todas forman parte de una única alma primordial, entre paréntesis, Adam Arishon. Al fracturarse esa vasija espiritual, percibimos la ilusión de la separación. Por lo tanto, el prójimo no es un extraño, sino un fragmento de uno mismo que está afuera. O sea, todos somos parte de cada ser humano, es parte del otro. Si ves una necesidad en tu compañero, es la luz dándonos la oportunidad de reparar tu propia vasija. O sea, cuando vemos una necesidad en cualquier ser humano, es el Eterno, es el Santo, es el Bendito, dándonos la oportunidad de reparar nuestra propia vasija, de hacer nuestro propio tikkun personal. Si ves un defecto en el otro, en el prójimo, ¿cierto? Es un reflejo de algo que aún debes corregir en tu propio interior.
O sea, cuando nuestro ojo es demasiado crítico y vemos puros defectos en el prójimo, sea quien sea el prójimo, familiar, hijo, vecino, compañero de trabajo, de otros países, ¿cierto? Si vemos defectos en nuestro prójimo, es reflejo de nosotros mismos, de algo que nosotros mismos debemos corregir dentro de nosotros, en nuestro interior. Un amor práctico que trasciende barreras. Universalidad. El Rad Bradbury no se quedó en la teoría mística. Llevó el amor al prójimo a la práctica social de una manera disruptiva. O sea, de una manera innovadora, revolucionaria, transformadora para su época. ¿Ya? No se quedó solamente en la teoría, sino que aplicó. Sirvió durante años como el rabino de la Histadrut, Sindicato General de Trabajadores de Israel, un entorno mayoritariamente secular y de izquierda, o sea, de la izquierda. Su objetivo era romper las barreras entre judíos religiosos y no religiosos, argumentando que la chispa divina está en cada persona. Es importante esto, no nos olvidemos que cada ser humano, independiente de donde viva, las creencias que tenga, etcétera, ¿cierto? Está la chispa divina en cada ser humano, ¿ya? Y que la intolerancia detiene, frena, para el flujo de bendición en el mundo. Ya vimos lo que producía la abundancia. Ahora dice que la intolerancia detiene, frena, para el flujo de bendición en el mundo, que tiene que venir de los mundos superiores. ¿Ya? O sea, hay un flujo de bendición que está en los mundos superiores que está para nosotros, pero se detiene a través de qué? Y se frena y se para y nos baja a este mundo físico de los mundos superiores, por nuestra intolerancia con el prójimo. ¿Ya? El bullying, el poner sobrenombre, el burlarnos de los demás, en tratar a los demás con desprecio, en avergonzar a nuestro prójimo en público y dentro de nuestro hogar, ¿cierto? Todo eso es intolerancia, por color, por la forma de hablar, ¿cierto? Entonces estamos deteniendo el flujo de la bendición, ¿ah? De la perajá de los mundos superiores hacia este plano, hacia este mundo físico, donde estamos nosotros, donde todos queremos paz, queremos armonía, queremos tener una vida de prosperidad, ¿cierto? Pero tenemos que compartir con los demás, tenemos que ser una... O sea, cuando la luz nos da esta oportunidad, ¿cierto? Cuando vemos la necesidad que hay en los demás, la necesidad de afecto, la necesidad de escuchar, la necesidad de compartir con los demás, ¿cierto? La luz nos da la oportunidad para reparar este mundo, reparar nuestra vasija y así hacer el tikkun olam. Ahora, vemos que cuando hay intolerancia, en cada ser humano hay una chispa divina en cada ser. Cuando hay intolerancia, frenamos, detenemos el flujo de bendición en el mundo. ¿Ya? Entonces, es muy importante ser tolerante con los demás. No piensa como yo, está bien. Acordémonos que el que supervisa toda la creación es el Ein Sof, es el eterno, es el santo, es el bendito. Él supervisa todo, ¿ya? Entonces, si existe una persona que muchas veces a nosotros no nos cae bien, debemos ver que hay una chispa ahí, que Dios lo sostiene a esa persona. Independientemente del camino espiritual que esta persona lleve o de la forma que esta persona esté viviendo, ¿ya? No debemos ser dogmáticos y hacer una parte, porque según mi visión yo puedo estar en el camino de la verdad y el otro está perdido. Tengamos cuidado con eso. Eso se llama separación. ¿Ah? No porque yo tenga un camino religioso después voy a despreciar a mis hermanos que nacieron del mismo vientre de nuestra madre, obviamente junto con el Padre, ¿cierto? Dios permitió a nuestros padres que se unieran para que naciéramos todos. Todo lo contrario. Las otras personas pueden tener otras creencias, un camino espiritual, tenemos que ser respetuosos y tolerantes de su camino espiritual y de sus creencias, aunque no tengamos afinidad de creencias, ¿ya? Pero debemos dejar la separación, ¿ya? Hay muchas personas que creen porque tienen un camino espiritual, y espero que no se ofendan por lo que les voy a comentar,
creen que tienen la razón y el resto del mundo está todo perdido. Error. Acuérdense que el que supervisa todo es el santo, el bendito, el creador, nuestro Padre amado. Él le da vida a toda la creación y Él sostiene a todos los seres humanos. Y un ser humano puede estar en el error, puede estar en la oscuridad, puede estar en muchas cosas. Pero Dios le da la oportunidad y lo deja vivir. ¿Para qué? Porque Él ve las buenas obras o ve el cambio espiritual que va a haber en su vida en el futuro. Una anécdota de los años 30 que ilustra su nivel de conciencia, no religiosidad, nivel de conciencia estamos hablando, mientras trabajaba la construcción de obrero, un obrero árabe se acercó buscando empleo. El Rat Brandby, ignorando las profundas tensiones políticas y nacionales de la época, vio en él la chispa común de la divinidad. O sea, en cada ser humano, independientemente de la nacionalidad, en el país que haya nacido, del continente, de lo... Este rab, ¿qué vio en este árabe? Vio la chispa común de Dios. No solo le dio trabajo y sustento, sino que lo protegió dándole un seudónimo hebreo para que otros trabajadores no lo atacaran. Para el Rat Brandby, el amor al prójimo es el principio y el fin de la espiritualidad. ¿Ya? Ayunamos, excelente. Hacemos los rezos, excelente. Tenemos buenas acciones, maravilloso. Hacemos el estudio de la Sagrada Torá, precioso. Estudiamos los secretos de la bendita Torá, los secretos del cielo, los secretos de la sabiduría de la Cábala. Muy bien. ¿Ya? Pero lo que está enseñando este rabino, lo que está sumando a toda la enseñanza que ya hemos visto es que para él el amor al prójimo es el principio y el fin de toda la espiritualidad. ¿Ya? Sostenía que estudiar los secretos más profundos del universo o realizar los rituales más elevados no tiene ningún valor. Pongamos atención en esto. Si el corazón sigue cerrado, ¿ya? O sea, si nuestro corazón está duro a las necesidades materiales y espirituales de quien está al lado. O sea, podemos hacer muchas cosas y está bien, pero si nuestro corazón está con el deseo de recibir para sí mismo egoístamente y no para compartir con los demás, y no para preocuparnos de las necesidades materiales y espirituales de las demás personas, no tiene ningún valor, espiritualmente hablando. El prójimo es una vasija donde se prueba nuestra verdadera conexión con el Creador, el Santo, el Bendito, el Eterno. Bendito es su nombre. Lo vuelvo a repetir. El prójimo, cualquier persona, es la vasija. Es una vasija igual que tú y yo. Cli, vasija. Donde se prueba nuestra verdadera conexión con el Creador del universo. O sea, si no tenemos amor los unos por los otros, no tenemos conexión con el Eterno. Creemos tener conexión con el Eterno, con el Santo, con el Bendito, pero no hay ninguna conexión. Si dentro de la sociedad donde vivimos, ya sea en el hogar, en la universidad, en la escuela, dentro de un círculo religioso, nos burlamos de una persona, ponemos sobrenombre a una persona, nos creemos mejor que esa persona espiritualmente hablando. Y podríamos decir muchas cosas más, ¿cierto? Lo que estamos viviendo no es espiritualidad. Porque aquí el rabino Brandby lo está diciendo. Para el Rat Brandby, el amor al prójimo es el principio, el fin de la espiritualidad. Lo voy a volver a repetir. Se tenía que estudiar los secretos más profundos del universo o realizar los rituales más elevados. No tiene ningún valor si el corazón está cerrado a las necesidades materiales y espirituales de quien está a nuestro lado. Nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo. ¿Ya? El prójimo es la vasija donde se prueba nuestra verdadera conexión con el Santo. Repito, sí.
dentro de la familia, si dentro del trabajo, si dentro del lugar donde yo voy a buscar mi conexión con Dios, ¿cierto? Hay división, no tengo conexión con el Creador. Y puede chocarnos, pero en la realidad, y como dice, ¿cierto? Hemos conocido la verdad que es la Torá. Y la verdad, ¿cierto? Hará libre, no libertinaje, libre. ¿Libres para qué? Para no estar encerrados nosotros mismos. No estar atrapados en el egoísmo, en ser mezquino, el envidiar a otro, el odiar al prójimo, el ser una persona orgullosa, llena de orgullo. ¿Ya? Entonces, aquí hay que mirarnos al espejo y hay que ver si realmente, a través de nuestro amor, cómo tratamos al prójimo, tenemos una conexión real con el Creador. A lo mejor nosotros pensamos que estamos conectados con el Santo, el Bendito, pero no tenemos ninguna conexión. Porque si tenemos malas cualidades con el prójimo, si despreciamos a nuestro prójimo, si avergonzamos a nuestro prójimo, si ponemos sobrenombre, si nos burlamos en las redes sociales del prójimo, si manchamos la honra del prójimo, sea donde sea, no hay ninguna conexión con el Santo, con el Bendito, con el Eterno. Bendito es su nombre. El Rabbi Nachman de Breslau, 1772-1810, abordó el amor al prójimo desde una perspectiva profundamente psicológica, mística y sobre todo práctica. ¿Ya? Psicológica, mística y sobre todo práctica. Muy importante aprender esto, pero aplicarlo. ¿Ya? O sea, nos llega este conocimiento de la sabiduría del cielo, pasa por el cerebro izquierdo al derecho, que es donde a través de la intuición, a través del Ruach HaKodesh, aplicamos esto que estamos aprendiendo, esta sabiduría bendita. Gracias, gracias al Eterno, gracias al Santo. Para él, para el rabino Nachman, amar al prójimo no era solo una herramienta fundamental para la elevación espiritual de uno mismo y del mundo. Su enseñanza más revolucionaria e importante sobre este tema se encuentra en su obra cumbre, el Likutei Moharan, lección 282, y es conocida popularmente como Asan-Ra, cantaré. La Torá de Asan-Ra, buscar el punto bueno, Nekudat Tová. El rabino Nachman enseña que la manera real y efectiva de amar al prójimo, incluso a alguien que parece actuar de forma incorrecta o malvada, es buscar incesantemente un punto bueno en la persona. ¿Ya? Un punto bueno en cada persona. Ver más allá de lo superficial. Sostiene que es imposible que una persona no tenga algo de bondad, una buena acción o un rasgo positivo en su vida. ¿Ya? Entonces hay una persona que puede amar a los animales. Excelente. Hay otra persona que puede ser un buen padre o una buena madre con sus hijos. ¿Cierto? Hay otra persona que ayuda a los necesitados. Y podríamos ver muchas cosas más, ¿cierto? Que son luz. Entonces muchas personas, todos tenemos cosas buenas, todo en general. Entonces nuestra mirada hacia el prójimo siempre debe ser con un buen ojo. Aintón, un buen ojo. Ver lo bueno siempre en los demás. Porque el otro lado trabaja, nos ataca todos los días para ver lo malo y para juzgar y para condenar al prójimo. ¿Ya? Y ya sabemos que no debemos ni juzgar, ni condenar, ni burlarnos, ni reírnos, ni poner sobrenombre, ni abusar de los demás, ni menos golpear a los demás. Juicio de mérito, Kab Sehut, Sehut en hebreo es mérito. Al concentrar tu mente en este pequeño punto bueno e ignorar el resto de sus fallas, cambia la realidad espiritual de esa persona. ¿Ya? Importantísimo tener un ojo bueno con el prójimo. Cambiamos su realidad espiritual, o sea, provocamos una energía que va a cambiar la realidad espiritual, obviamente personal, pero también de la otra persona. El Rabbi Nachman afirma que al juzgar a alguien favorablemente, literalmente lo elevas y lo ayudas a retornar al camino del bien. Ya, entonces, ya vemos que eh, al hacer esto, ¿cierto? Elevamos a la persona, lo ayudamos a Teshuvah, a Tashub Hey, ¿cierto? Al camino del bien. Aún si ves que
es un malvado completo. Debe buscar hasta encontrar en él un rastro de bien, donde no sea malvado. Y al encontrar ese punto de bien y juzgarlo con mérito, sejud, lo elevas verdaderamente hacia la escala de la pureza. Likutei Moharan 1, 2, 82. El amor al prójimo empieza por uno mismo, importantísimo. No desde el ego, menos de la vanidad. Una de las grandes intuiciones del rabino Nachman es que no puedes amar a los demás si te desprecias a ti mismo. O sea, todo nuestro trabajo espiritual del Tikkun Olam, o sea, para el Tikkun del universo, rectificación de los universos, y para el Tikkun Olam, empieza por amarnos a nosotros mismos. ¿Ya? En la misma lección de Asan Ra explica que el peor enemigo del ser humano es la depresión y el desánimo. Si solo ves tus propios defectos, caerás en la desesperación y mirarás a los demás con la misma amargura. Tenemos defectos, por supuesto que vamos corrigiendo, vamos haciendo un trabajo, vamos transformando eso en luz. ¿Ya? Pero también tenemos cosas buenas que Dios el Eterno nos dones, ¿cierto? Tenemos hartas cosas buenas. Por lo tanto, la obligación de buscar el punto bueno se aplica primero a uno mismo. ¿Ya? Yo no puedo mirar a otro con buen ojo si a mí yo me miro de una forma que no es de luz, que no es luminosa. Entonces, primeramente tengo que tener un buen ojo hacia mí mismo. ¿Ya? Tenemos defectos, sí, pero hay que irlos corrigiendo, hay que ir trabajando. Entonces, por lo tanto, la obligación de buscar el punto bueno se aplica primero a uno mismo, a cada uno de nosotros. Al encontrar tu propia bondad, recuperas la alegría y desarrollas la capacidad de mirar al prójimo con ojos de compasión y amor auténtico. La paz y la unidad como vasijas para la bendición. Para el rabino Nachman, el amor al prójimo es el único puente hacia la paz, y la paz es indispensable para conectar con el santo, el bendito, el eterno y los mundos superiores. ¿Ya? Obviamente, para que haya paz, nosotros queremos todos paz en el mundo, ¿cierto? Para que haya paz, primeramente tiene que haber paz en nuestra vida personal. Y esta paz la transmitimos a los demás. Y también esta paz se hace el mundo de abajo con el mundo de arriba. Tenemos que hacer la paz con el mundo de arriba, con los mundos superiores. Es todo. El eterno es todo. Entonces, enseñaba que las disputas Mahloket bloquean la energía espiritual del mundo. O sea, cuanto más disputa, cuanto más guerra, cuanto más divorcio, ¿cierto? Cuanto más problemas en la familia, problemas en el trabajo, eh, incluso los físicos, daños físicos entre seres humanos, bloquea la energía espiritual del mundo. Hay un bloqueo. Entonces, es hora de desbloquearnos. ¿Ya? Primero, tengo que estar en paz conmigo mismo. Es muy importante esto. Yo no saco nada de ir a hablarle a otro de paz si mi vida es un caos. Primero tengo que estar sano yo para poder ayudar a otro a sanar. Para que haya paz en el mundo tiene que haber paz en mi vida, en donde yo vivo, en mi realidad, donde quiera que yo viva. Para que esta paz se traspole a la familia, el entorno donde vivimos, esta energía aumente y contagie. Es energética. ¿No? Estamos estudiando teoría, ¿cierto? Aplicamos lo que estamos estudiando y producimos una energía. Causa y efecto también es otro tema, pero producimos una energía. Entonces, la energía espiritual, ¿por qué está bloqueada? ¿Por qué no está la bendición? ¿Por qué no está la paz? Porque hay rencilla, odio infundado, ¿ah? Envidia, poderes que están trabajando ahí para tener más, acumular, deseo recibir para sí mismo. ¿Ah? Eso puede ser reconocimiento. Entonces se provocan estos conflictos dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de la ciudad, dentro del país, a nivel mundial. Hay muchos conflictos. ¿Ya? Y a través de esto estamos bloqueando la energía espiritual, la bendición también y la abundancia que debe haber en el mundo.
Cuando las personas se aman y se unifican, a pesar de las diferencias, muy importante, a pesar de la diferencia, crean una vasija colectiva capaz de sostener la luz y la bendición del Santo, del bendito, del Eterno. Entonces, independientemente de tu creencia, de mi creencia, ¿cierto? Dice, cuando las personas se aman, o sea, aplicamos el mandamiento o el precepto de amar al prójimo y unificamos nuestro pensamiento en ese amor, a pesar de nuestras diferencias teológicas, de caminos espirituales, de gente que no crea, independiente, creamos una vasija colectiva capaz de sostener, o sea, capaz de recibir la luz y la bendición del Todopoderoso. El amor al prójimo disuelve el ego, muy importante, que es la principal barrera entre la humanidad y el Creador de todo, el Eterno, el Santo, el Bendito, bendito es su nombre. O sea, el amor al prójimo activo, con acciones, ¿ya? Es muy importante ayudar al prójimo en lo material y también en lo espiritual. Dice la enseñanza que disuelve el ego, que es la principal barrera entre la humanidad y el Creador. Boré Aolan, el Creador del universo, Ribono Shelolam, el soberano del universo. ¿Cuál es la principal barrera? Es el ego. Entonces, a través de nuestro amor al prójimo, nuestras acciones luminosas con el prójimo, se disuelve el ego. O sea, sale la barrera que nos separa, separación, esta palabra, nos separa de la real conexión con el santo. ¿Ya? Si amamos realmente al prójimo, vamos a tener una conexión real con el prójimo, con el eterno, perdón, de verdad. La empatía en el dolor ajeno. El hasidismo de Breslau enfatiza que el amor debe ser activo. Muy importante. Yo puedo decir a una persona que la amo, pero si no me activo, son palabras solamente. El rabino Nachman instaba a sus seguidores a sentir el dolor de sus compañeros y a rezar por ellos. ¿Ya? Muy importante cuando una persona está en una situación de enfermedad, cualquier situación que nos parezca catastrófica para nosotros los seres humanos, debemos sentir el dolor ajeno y debemos rezar los unos a otros. Y debemos bendecirnos unos a otros. El que bendice al otro va a recibir bendiciones del cielo. Bendiciones. De nuestra boca deben salir palabras de bendición hacia el prójimo. No un insulto, no malas palabras y menos malas acciones. De hecho, enseñaba que cuando pides y rezas por las necesidades o el bienestar de tu prójimo antes que por las tuyas, tus propias plegarias son respondidas con mayor rapidez en el cielo. No debe ser con doble intención en nuestro rezo, debe ser hacia los demás un rezo genuino, ¿cierto? Y debemos ponernos en el lugar del prójimo, orar, ayudarlos con nuestro rezo, ¿cierto? Y orar primero por los demás, ¿ya? Es muy importante. Pedir, ¿cierto? Por aquellos que están enfermos en las clínicas, en los hospitales, por aquellos que están postrados en situación de cáncer extremo, por aquellos ancianos que están postrados en sus casas, por aquellos que aún que pueden trabajar y todo, pero tienen enfermedades y tienen situaciones dentro de los matrimonios, situaciones de división dentro de la familia, en el trabajo, ¿ya? Nosotros debemos siempre estar pidiendo por los demás, primero por la paz en el mundo, por la unidad de las personas, por el que aprendamos realmente a amarnos cada uno como aquí nos está enseñando el Eterno a través de estos sabios, ¿cierto? Estos jajamín de todas las generaciones. Pedir por las enfermedades, por las necesidades del prójimo. Entonces, a través de eso van a llegar respuestas del mundo superior, de Binah, del Santo, hacia nosotros. Para el rabino Nachman, amar al prójimo no significa aprobar todo lo que los demás hacen, importante, sino tener la madurez espiritual y la agudeza visual para encontrar la chispa de Dios oculta en cada persona
ayudándola a brillar. Maravillosa esta enseñanza, hermosa, preciosa. O sea, en cada persona hay una chispa de Dios. ¿Y cuál es nuestra misión? Ayudarla a brillar, no oscurecerla con las malas cualidades, sino ayudarla a brillar. Muy importante. Vamos a seguir con el Rabino Rashi. Hoy día voy a hacer un poquito más larga este audio, voy a compartir. Rabbi Shlomo Itzhaki, 1040-1105. Es el pilar de la interpretación literal, legal, alajá y analítica de la Torá. Rashi no escribió tratados filosóficos extensos, sino glosas, o sea, comentarios, anotaciones, explicaciones, exégesis, concisas, breves, precisas, escuetas, sucintas, sintéticas, que van directo al grano. Cuando analiza el mandamiento amará a tu prójimo como a ti mismo, Vaikra 19:18, Rashi sintetiza la esencia de esta obligación a través de explicaciones muy precisas, basadas en el Talmud y el Midrash. ¿Qué es sintetizar? Resumir, abreviar, condensar, simplificar. El gran principio rector de la Torá. En su comentario más famoso sobre este pasaje de Vaikra, y llamó, ¿cierto en hebreo? En la Torá, Rashi cita al sabio de la Mishnah, Rabbi Akiva, para establecer la jerarquía de este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo Rabbi Akiva, este es un gran principio general en la Torá. Sé que el Gadol Torá. Para Rashi este mandamiento no es una ley secundaria, aislada, sino el paraguas que sostiene y da sentido a todas las leyes sociales, los preceptos entre el hombre y su semejante. Si logras dominar este principio, el cumplimiento de las prohibiciones de robar, mentir, hablar mal de los demás, envidiar a los demás, fluye de manera natural. O sea, no hacemos daño al prójimo, no dañamos a nuestro prójimo. ¿Ya? Definición por contraste, ¿qué no es amar? Rashi utiliza el contexto inmediato del texto de la Torá para explicar cómo se practica este amor. El pasaje 18 completo dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Hashem. Para ilustrarlo de forma sumamente práctica, Rashi define la venganza y el rencor con ejemplos cotidianos que se delimitan la falta de amor. La venganza, nekamá. Alguien te dice, préstame tu hoz, y tú respondes, no. Al día siguiente esa misma persona te pide, préstame tu haya. Si tú respondes, no te la prestaré, tal como tú no me prestaste tu hoz, eso es venganza. El amor al prójimo te exige romper esa cadena de egoísmo. O sea, tenemos que quebrar esa cadena de egoísmo, el vengarnos. No debe estar en nosotros ya más en ser vengativos con el prójimo. El rencor, netirá. En el mismo escenario, si al día siguiente le prestas el haya pero le dices, toma, aquí la tienes, yo no soy como tú, que no me prestaste lo tuyo. Está guardando rencor, aunque hiciste el favor y mantuviste el resentimiento en tu corazón. Para Rashi el amor auténtico comienza limpiando el corazón de estas dinámicas de revancha. Letabor, un corazón puro. Tenemos que purificar nuestro corazón a través de la enseñanza de la sabiduría al cielo, ¿ya? Para poder aplicar esto. Preservar la dignidad humana, incluso la justicia extrema. En el Talmud, tratado de Pesajim y Sanedrín, Rashi expande el concepto de amar al prójimo como a ti mismo hacia el ámbito judicial, demostrando que este mandamiento se aplica a cualquier ser humano, bajo cualquier circunstancia. ¿Ya? Tenemos que amar a cualquier ser humano. Hay una chispa divina, ¿cierto?, en cada ser humano, y en cualquier circunstancia debemos amar a nuestro prójimo.
Explicando la jurisprudencia bíblica, los sabios dictaminan que incluso cuando un tribunal penal debe aplicar la pena capital a un criminal, se debe cumplir el precepto de amar al prójimo, eligiendo para él una muerte digna y humana. Borello Mitaya Fa, minimizando el dolor y evitando la humillación pública. Rashi destaca que el respeto a la dignidad del otro no se pierde jamás, ni siquiera cuando la persona ha delinquido gravemente. Yo soy Hashem, la garantía del precepto. El pasaje de Vaikra y llamó en hebreo 19:18 termina con la frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Eterno, o yo soy Hashem. Rashi aclara que Dios firma este mandamiento de forma tan rotunda: el santo, el bendito, es el testigo fiel y el juez que conoce los verdaderos sentimientos humanos. ¿Ya? Por supuesto, Él conoce todo lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, todo. No hay nada oculto para Él. Es muy fácil fingir cortesía externa, mientras por dentro se siente indiferencia o desprecio. Al recordar yo soy Yud Kei Bat Kei, Rashi nos advierte que el santo, el bendito, el eterno, bendito su gran nombre, evalúa la sinceridad del amor en el fuero interno. Él sabe perfectamente si estás buscando el bienestar de tu prójimo de la misma manera en que buscas el tuyo. Mientras que otros maestros hasídicos ven al amor al prójimo como una vía de éxtasis espiritual o reparación cósmica, Rashi lo aterriza en el comportamiento diario, ¿ya? Donde en nuestra vida diaria, con las personas que están en nuestro entorno, abstenerse de la venganza psicológica, muy importante, cuidar la dignidad del otro en los momentos más difíciles y entender que la empatía real es el eje sobre el cual gira toda la estructura ética de la Torá. La empatía, comprender, tener compasión, identificarnos, tener afinidad, ser solidarios con nuestro prójimo, ¿ya? Es el eje sobre el cual gira toda la estructura ética de la Torá. Gracias al Eterno por esta maravillosa enseñanza. Gracias al bendito por darnos un día nuevo, un regalo maravilloso que es la vida. Gracias al Santo porque nos permitió encarnar, porque nos permitió hacer y vivir el Geulah Neshamot, la rotación de las almas. Y gracias por escuchar también todos los que escuchan este audio. Compártalo. El mundo está en caos, el mundo está muy convulsionado. Es hora de cambiar, de romper con la clipa de oscuridad. Donde quiera que estemos, de romper con la cáscara de oscuridad que muchas veces nos ha estado rodeando, que es la falta de amor al prójimo, la falta de tolerancia por el prójimo, la falta de respeto hacia el prójimo, la falta de compasión con nuestro prójimo. Y cada uno de nosotros, independientemente, a lo mejor vemos que nuestro entorno es muy pequeño, ¿cierto? O nos miramos en menos, pero cada uno de nosotros es una chispa divina en un cuerpo físico, perdón, en un alma, nefesh, vital física. Así que nuestra oración, nuestro trabajo espiritual, nuestras buenas acciones hacia el prójimo, nuestros buenos deseos hacia el prójimo, nuestro buen ojo hacia el prójimo, afecta, produce bendición, produce paz, pero también produce unidad. Unidad y unimos también a través de el amor al prójimo, el no tener rencor, el no resentirnos con el prójimo, ayuda también a unificarnos con el mundo superior, con los mundos superiores que son muy elevados. También nos ayuda a tener una conexión real con nuestro Padre bendito que está en los cielos eternos. Entonces debemos hacer una introspección, un autoanálisis personal. ¿Para qué? Para que podamos ver nuestras falencias y también nuestras virtudes. Pero para que podamos ver desde el punto de vista de la buena inclinación, ¿cierto? Hacia los demás. Para que podamos realmente que haya una conexión diaria con el santo, con el bendito,
con el Eterno, con el Creador del universo, con el Soberano del universo, con el Altísimo, con el Todopoderoso, con Hashem de los ejércitos celestes. Venimos a este mundo porque Él así lo permitió. Ya no es hora de perder nuestro tiempo. Tenemos que activarnos espiritualmente. Tenemos que hacer nuestro trabajo espiritual. Si vemos las noticias, lo único que se hace es criticar al otro. Si vemos programas en la televisión, lo único que se hace es ensuciar la honra del prójimo, disminuirlo, destruirle su vida al prójimo. Ya no debemos ver esos programas donde se habla mal de todas las personas, la Shon Harra. Debemos evitar ver esos programas, donde lo único que hacen es que el odio hacia el prójimo aumente, el odio gratuito. No debemos las redes sociales, no debemos ser el celular para hacer bullying al prójimo, para hablar mal de nuestro prójimo. Muchas veces cualquier persona lanza un dardo contra cualquier persona y ni siquiera es verdad, y muchas personas caen en el juego, en la clipá, en la cáscara de oscuridad, son atrapadas por el otro lado. Se produce un bucle mental en el corazón, e incluso bloquea nuestra alma, que nuestra chispa divina que tenemos cada ser humano quiere hacer la voluntad divina. Es hora de que brillemos, ¿ya? Que brillemos, la chispa divina, el alma tiene que brillar en esta encarnación. Realmente tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Alguien me puede decir, no es fácil. Por supuesto que no es fácil, porque está al otro lado, está la mala inclinación, que se va a levantar, se va a oponer a que nosotros tengamos un camino de luz, a que podamos tener una conexión real con el Todopoderoso, el bendito, el santo, el eterno, el creador de todas las cosas, el único Dios, Hashem el bendito, Adonai el bendito, el eterno el bendito. Entonces es hora de levantarnos y romper todas esas clipas, con la ayuda de Dios siempre, con la ayuda del eterno. Clamar, pedirle su ayuda para poder romper con la clipa del odio al prójimo, del resentimiento contra el prójimo, sea quien sea, familiar, sea quien sea. Debemos romper esta clipa de dualidad, de solamente tener el deseo de recibir para uno mismo sin compartir. Debemos romper esa clipa en nosotros. Debemos purificar nuestro corazón a través de la enseñanza de la Sagrada Torá. La suma de tu palabra es la verdad, tu justicia es justicia eterna y tu Torá es la verdad. En el Salmo 119 lo dice. En el Salmo 19 la ley de Hashem es perfecta, que restaura el alma. Necesitamos como humanidad, necesitamos hoy en día que haya una restauración de alma, pero que sea genuina, que realmente nosotros, todos nosotros, aprendamos a ser tolerantes con los demás. Y cada vez, en nuestro hogar, cuando salgamos a la calle, donde quiera que vayamos, que cada ser humano, independientemente de la condición que esté, lo veamos con los ojos del alma, lo veamos con los ojos espirituales, con el buen ojo, y entender que hay una chispa de Dios en ese cuerpo. Y si vemos que está mal, orar por esa persona en nuestra intimidad. Y si vemos que necesita, apoyarlo. Lo que sea material, espiritual. Y sobre todo, compartir la sabiduría del cielo. ¿Qué es lo que rompe la clipá? ¿Qué es lo que aleja al Satán de nuestra vida? Que nos protege de todo el otro lado. La bendita sabiduría de la Cábala. Debemos compartir esta sabiduría con los demás. Debemos dejar el egoísmo de lado. Que el Eterno nos ilumine, que brillemos con el deseo de recibir, pero para compartir con el prójimo. Para no juzgarnos, para no condenarnos, para no humillarnos entre nosotros. Tiene que haber reconciliación, tiene que haber perdón en la humanidad.
Enseñan los rabinos, han enseñado por todas las generaciones, los maestros, que las enfermedades muchas veces están en nuestro cuerpo, es por pura falta de perdón. Es necesario soltar el perdón hacia el prójimo. Cuando uno pide perdón y cuando uno perdona, salen energías que ni siquiera nos dábamos cuenta que estaban dentro de nosotros, que nos estaban gobernando, que nos unamos con amor, con respeto, con tolerancia para romper con las clipadas del otro lado, con estas cáscaras de oscuridad que nos dejan que la humanidad se conecte con el santo, con el bendito, con el eterno. Mis bendiciones para toda esta semana. Que esta enseñanza fluya a través del Espíritu Santo, con la ayuda del Eterno, que llegue a muchas personas y que realmente toda esta sabiduría la guardemos en todo nuestro ser, pero también que la apliquemos con nuestro prójimo. Sí, amarás a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Y a él temerá y a él servirá. Devarim 6:13. Y el principio fundamental de la Torá: no te vengarás y no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem, el bendito, el santo, el eterno. El amor está dentro de nosotros, ahora que esa luz brille, para que la humanidad cambie su conciencia. Estamos en la época mesiánica. Tenemos que tener esta conciencia mesiánica de aprender a amarnos uno a otro, como el Eterno nos ama a todos nosotros, como Él nos tolera, Él nos perdona, Él es paciente con nosotros, perdona todas nuestras iniquidades. Pero cuando nos arrepentimos, cuando hacemos la teshuvá, cuando hacemos el trabajo espiritual, cuando transformamos nuestro camino en esta encarnación, ahí el Eterno nos allana el camino, nos ayuda a la elevación espiritual y realmente tenemos una conexión con Dios. Así que los invito, con mucho respeto, y seamos tolerantes los unos con los otros. Ya no busquemos más el defecto en el otro, busquemos la virtud que hay en el otro. La virtud que tiene el esposo, la virtud que tiene la esposa, la virtud de los padres, la virtud de los hijos. Nosotros como padres debemos ver las virtudes que tienen nuestros hijos, las virtudes que hay en nuestros compañeros de trabajo. Y en todo nuestro entorno, en la familia, la virtud que tiene el prójimo. Tenemos que tener un buen ojo hacia los demás. Siempre ver lo bueno de los demás, así como nuestro Padre Santo ve lo bueno que vamos a ser en el futuro. El Santo, el Bendito, el Eterno, el Todopoderoso, el Altísimo. Y gracias al Eterno por compartir con la humanidad esta sabiduría preciosa, santa y hermosa, que va a ser por toda la eternidad. La sabiduría del cielo jamás se va a terminar, la Sagrada Escritura jamás va a ser cambiada ni agregada. Lejos esté de cada uno de nosotros agregar o cambiar lo que está escrito. Todos los maestros del pueblo de Israel hablan del amor al prójimo. Apliquémoslo. Y no juzguemos y no condenemos a nadie. La paz del Creador, la paz del Santo, la paz del Bendito, la paz y la bendición esté con toda la humanidad, con todos nosotros, y que nos ayude cada día a hacer este proceso, esta transformación, esta elevación y tener esta conexión con Él y con nuestro prójimo. Que así sea, Be'ezerat Hashem, con la ayuda de Hashem. Amén. Y que la paz esté con todos ustedes. Nos vemos prontamente.